Hola, buenas noches, muy bienvenidos. ¿Cómo están? Y digo buenas noches porque son las 11 de la noche acá en Argentina. Y también saludo a quienes luego se encuentren con el video en algún otro momento, porque luego el video queda subido. Así que muchas gracias por encontrarse y por, bueno, tomarse unos minutos para juntos compartir este rato. Que hablaremos temas interesantes, un tema bastante cotidiano, con el toque astrológico, ¿no? Antes de comenzar, siempre, bueno, agradezco por un lado a Luis Palacios, de, bueno, la Caja de Pandora, muchísimas gracias por este espacio, por esta posibilidad, y a Iván también, colaborador, forma parte. Muchas gracias porque, bueno, brindan este espacio, como siempre digo, la posibilidad de que tanto como yo, como otros colegas y, bueno, personas que también quieren compartir su conocimiento, su experiencia, su recorrido, lo que, bueno, consideran que suma, y aportan su grano de arena para que, bueno, después quien así se encuentre y lo desee, lo tome, lo haga propio o no, o simplemente, bueno, lo comparta si le gustó, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y también agradezco a Cristian Ceballos, que, bueno, a través de él conocí a Luis. Así que, bueno, saludo a todos. Y hoy el tema puntualmente se llama Hablemos de impulsos y deseos, ¿no? No mencioné a qué me estaba refiriendo, que obviamente desde lo que es lo astrológico hay una manifestación energética que tiene que ver con esas palabras, ¿no? Si yo hablo de impulsos, si hablo de deseos, si hablo de esa cuestión que me moviliza, que me hace arremeter, que me hace quizás no pensar y actuar. ¿A qué puedo estar hablando? ¿No? ¿De qué energía puedo estar hablando? ¿De qué planeta, por ejemplo? Bueno, estoy hablando de Marte, ¿no? Justamente el encuentro anterior hablé de Venus y como a modo de equilibrar y de que, bueno, esas energías se acompañen una a la otra, hoy hablo de Marte. Marte, también conocido desde lo mitológico como Ares, el dios de la guerra, ¿sí? Voy a hacer la mención breve de lo que tiene que ver con la mitología, porque como bien saben, mitología, astrología, hay correlación, hay conexión. Se sabe de este dios que era bastante violento, agresivo, bastante tosco, ¿sí? No era una persona que evaluara, analizara, pensara, sino más bien actuaba y después se daba cuenta de lo que, ¿no? Lo que había hecho después de que ya había tomado acción. O sea, si hay que describir las características, tiene que ver con todo este tema de lo violento, lo agresivo, lo brusco. Entonces, si yo hago la analogía, ¿no? Con lo que estábamos hablando de impulsos, de deseos, ¿a qué me estoy refiriendo? O sea, el hecho de que este Dios tenga esas características está describiendo algo. ¿Qué es lo que está describiendo? Está describiendo esa faceta, si se quiere, masculina, ¿sí? Ese lado masculino, lo referido a la energía masculina. Justamente, si la vez anterior hablé de Venus, hice la relación con la energía femenina, que tiene que ver con lo femenino, Marte se lo asocia a lo masculino, ¿sí? Todo ese lado de acción, de impulso, bueno, justamente el nombre del programa. El tema es que, bueno, y también, si conocen el símbolo de Marte, ¿no? Que es el redondel con la flechita para arriba, conocen, ese símbolo se lo asocia al hombre, ¿no? A lo masculino. Entonces, ¿por qué?
¿Por qué en una primera instancia se lo relaciona a lo masculino? Porque justamente si empezamos a hablar de lo que son las energías, si uno hace una diferenciación de lo que tiene que ver masculino con femenino, justamente lo masculino es lo que sale, lo que penetra, lo que va hacia adelante, lo que inicia, ¿sí? El impulso. También se puede asociar a Aries, el signo de Aries, que bueno, Marte es el regente del signo de Aries, que justamente también asociado al guerrero, no sé si lo han escuchado, pero bueno, tiene esa conexión. Justamente toda esa descripción tiene que ver con ese lado activo, que es lo que cotidianamente nos impulsa, nos lleva a accionar, a movernos. Bien. El tema es que al margen de que uno lo asocia a lo masculino, quiero hacer la aclaración, como hablé también la vez pasada, también relacionado lo venusino con lo femenino, en una carta natal, tanto hombres como mujeres tienen tanto Venus como Marte. Entonces, en una carta de una mujer hay Marte. El tema que habrá que considerar y analizar es qué tanta conexión tiene con esa energía y de qué forma la vive, ¿no? De qué forma la recorre, de qué forma la transmite. Por un lado, reconocer que todos tenemos un lado femenino y masculino, ¿sí? En cuanto a energías, y que, y esto es lo más difícil, justamente acá es donde está la cuestión, que esas energías sirven para movernos en la vida, ¿sí? Lo fundamental es conocer y conectar en qué momento tiene que surgir lo femenino en uno y en qué momento tiene que surgir lo masculino en uno. Generalmente mezclamos las cosas. Generalmente actuamos más una que otra. Y estoy hablando siendo mujeres, ¿eh? Puede ser una mujer con mucho Marte o una mujer, por ejemplo, de Aries. Una mujer de Aries tiene el desafío de realmente descubrir lo femenino en ella en cuanto a alquimizar esa impulsividad, porque realmente si conocen arianas por ahí, van a ver que son bastante impulsivas, bastante decididas. Yo voy a ser muy independientes, o sea, tienen esas características. El tema es que, obviamente, o sea, eso no es que tienen que descartarlo, forma parte de sus características. El tema es ver de qué forma integran lo femenino y que no después se las tilde de machona o que es muy, muy masculina. O sea, el tema es no dejar de actuar esa energía masculina y en el caso de un hombre, si tiene energías femeninas, de no tener que actuarlas. Simplemente aprender a ver en qué momento es más conveniente usar una u otra. No sé si captan, porque son energías en definitiva. Y como toda energía que es combustible, moviliza, sirve para accionar, para generar algo, ¿sí? Entonces es interesante poder comprender en qué momento, en qué instancia va una y va la otra, ¿no? Bueno, eso en cuanto a lo que es energías masculinas bien básicas, ¿sí? En descripción. Ahora bien, yo mencioné también en el texto del programa esa cuestión moral de represión. ¿Y por qué dije eso? Porque como ven, y esto lo mencioné también la vez pasada, y con tanto, bueno, se sabe que la dupla Marte-Venus van de la mano, en cierta forma son complemento, así como la vez pasada hablé de que lo venusino, en cierta forma, está como censurado por esa cuestión social de cómo nos han educado, nos han moldeado, ¿sí? Y esa falta de poder, de expresividad de lo venusino, porque hay etiquetas de todo tipo que restringen, limitan, deforman la expresividad de esa energía. Marte no queda por fuera de esto. Aparte, imagínense esa cuestión de expresar lo más pulsional de cada uno, lo más sin pensar de cada uno, en una sociedad, ¿qué implicaría, no? O sea, como ven,
hay toda una cuestión también de contención social y de programa que hace que esa faceta, esa cuestión, no se maneje libremente ni se suelte así sin problemas, porque bueno, en cierta forma sí generaría caos. Realmente sería la jungla, por decirlo así. Yo recuerdo cuando en mis años de estudios de astrología, en una de las clases, como modo de conectar con la energía de Marte, nos hicieron hacer una visualización, ¿sí? Una forma de conectar, o sea, era trabajo de hemisferio derecho, no era tanto parte del hemisferio izquierdo de intelectualismo, que bueno, obviamente después la parte teórica está, pero también estaba ese ejercicio de conectar desde el hemisferio derecho qué sensación, qué registro podía lograrse en el cuerpo respecto a esa energía. Y la visualización consistía justamente en ser un animal, un felino, y atacar, y comer una presa. Entonces, como ven, tiene que ver toda esa cuestión de conectar con lo más pulsional, lo más instintivo en cada uno. Y les aseguro que moviliza, a mí puntualmente me movilizó muchísimo, porque fue conectar con aspectos míos, ¿sí? No tan conscientes. Y eso es a lo que yo me refería en cuanto a lo que mencionaba en el post de cuestiones censuradas. Y acá es donde, bueno, voy a tocar un tema que ya tiene que ver más con el interior de cada uno, ¿sí? La parte más íntima, si se quiere, y no tan asumida. Todos tenemos, como he mencionado en encuentros anteriores, un lado oscuro, un lado que no es tan lindo, o sea, tan aceptable ni por uno mismo, entonces está negado. Y eso que esté negado no significa que no esté operando igualmente, como he mencionado, o sea, eso es energía y está, y circula. No la manifiesto por una vía, surge por otra. Entonces, ¿qué sucede con la energía marciana, por ejemplo, que todos tenemos en la carta natal? ¿Dónde está? ¿Cómo la vivo? ¿Qué es lo que hago al respecto? ¿Y qué sucede, como hay cartas, cuando esa energía está potenciada? O sea, es un Marte fuerte, que se diría. ¿Qué significa eso? Que en una carta natal está a su vez conectado con otros planetas y está, digamos, desparramado, por decirlo así, porque tiene muchas conexiones con varios planetas en la carta, por ejemplo. Entonces, es como que hay una presencia de esa energía bastante fuerte. Y uno ve a la persona, por ejemplo, y ve que es una seda. Estos ejemplos yo ya los he mencionado, pero bueno, vienen al caso porque hoy sí, una vez más, acá puede quedar bien claro a qué me estoy refiriendo. Entonces, claro, ¿dónde está esa energía? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con nuestro lado pulsional, instintivo, primario, por decirlo así? Y hago la diferencia con lo lunar porque acá no tiene que ver lo emocional. Acá yo estoy hablando de energía, energía de acción, de unidireccionalidad. O sea, de ir para un lado porque me muevo, ¿sí? O sea, de lo activo del movimiento masculino. A eso me estoy refiriendo. Y esa cuestión de el animal que se mueve porque caza la presa. No está evaluando, pobre animalito, ay, mejor no lo como, porque pobrecito. No, no, acá no hay mente, ¿sí? Y todo ese lado, toda esa energía puede tener estadios, puede tener muchos niveles de manifestación que van de lo patológico, o sea, en una persona se puede manifestar de forma patológica, a niveles sublimes, que yo diría, o niveles bien elaborados de esa energía. Qué pasa en cada uno, ¿no? Los invito también a que exploren o vean qué hay en su interior y cómo registran esa energía, ¿no? Todos la tenemos, les comento, ¿eh? Acá no es cuestión de yo no. Aprovecho y saludo que ahora estoy viendo. Buenas noches. Yo Linda, Vero, buenas noches. 4C, Fi Perseo, ¿cómo están? Carolina, hola, ¿cómo están? Bueno, sigo. Para que vean que los estoy viendo, ¿eh? Mi energía
lo mejoré con yoga. Muy bien, bueno, ahora voy a comentar al respecto. Porque obviamente no se trata ni de negar la energía, ¿sí? Porque esa energía está, como les decía antes, esa energía y todo lo que no se emite para un lado o para el otro. Pero la energía está. El tema es, ¿hago lo que la energía quiere o yo elijo qué hago con esa energía? Eso es básicamente ahora lo que voy a hablar al respecto. Entonces, claro, les menciono ese ejemplo de la persona que tiene mucho Marte en la carta y uno la observa y no hay manifestación. No es una persona guerrillera que está combatiendo todo el tiempo, ¿no? Manifiestamente. Entonces uno se pregunta, ¿y esta persona? O sea, esto lo puede hacer alguien que tiene una carta, ¿no? O sea, o que tiene un poquito de observación. Entonces, teniendo esa información, ¿qué pasa con la energía de esa persona? ¿Dónde está ese Marte? Tiene mucho Marte en la carta. Y claro, después si uno empieza a indagar, o bien, esa persona se encuentra con situaciones de violencia continuamente en su vida, porque claro, lo que uno, como me han escuchado decir en otra ocasión, toda esa energía que uno no asume, se la actúa el entorno, porque la carta natal es una emanación energética que si yo no, esa vibración no me hago cargo, no la actúo yo, la proyecto. Entonces genero entorno. O, bueno, tomando lo que dice la física cuántica, genero realidad. O sea, ¿de dónde viene ese genera realidad? Estoy generando realidad. Con la carta natal, con la astrología, puedo ver los matices de esa realidad que estoy generando. ¿Entienden? O sea, hasta puedo llegar a decodificar en qué áreas de vida o situaciones, o hasta incluso anticiparme qué clase o tipo de manifestación energética puedo llegar a estar proyectando en la medida que no la suma. Obviamente ya teniendo una carta y haciendo un trabajo, empezando a verbalizar y a poner en palabras cuestiones que uno descubre, ya es como que el mandala, o sea, la carta, empieza a girar ya a moverse esa energía. Entonces va a haber cambios, va a haber mutaciones, va a haber modificaciones de ese entorno, ¿sí? Por la misma integración o reconocimiento que uno puede hacer de su propia energía. Entonces ya los escenarios se modifican. Volviendo al ejemplo, esa persona es muy probable que o bien se encuentre con escenarios, situaciones muy violentas, que no entiende por qué. Son esos casos que esas situaciones que quizás lo han escuchado, dicen, esa pobre le pasa de todo. O sea, parece eso, ella es re buena o el re bueno y siempre se encuentra tan envuelta en situaciones muy violentas. ¿Por qué será, no? Que seguramente quizás algún caso conocen. Bueno, si yo lo leo desde lo astrológico, es muy probable que esa persona tenga en su carta esa característica, ¿no? Esa energía marciana manifestada de esa forma. Entonces, o incluso si uno la ve como una seda, después esa persona habla, comenta algo y se le nota un tinte agresivo, sutil. Quizás una persona muy sarcástica, quizás una persona muy cínica, o sea, muy ácida en comentarios, algo que uno dice, mirá, parecía tan buenita y mira, abre la boca o de alguna forma, o tiene unas reacciones, es una seda, pero surge determinada cuestión que la hace detonar. Entonces la persona parece de golpe Mr. Hyde, o sea, Dr. Jekyll y después parece Mr. Hyde, convertida que uno no entiende qué le pasa. ¡Wow! ¿No? ¿Qué le pasó? Explotó. Entonces, ahí está la cuestión de ese quantum de energía que no está siendo canalizado como tiene que ser. Ahí veo que Yolinda dice que ella su energía marciana la mejoró con yoga. Está perfecto. Por ejemplo, el tema es, primero, reconozco que mis energías no estaban bien canalizadas, hay una posibilidad de ver, entonces, y comprender, o en la primera instancia ver, qué energías no estoy asumiendo. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, el caso que les estaba diciendo de la chica buenita.
¿Qué tiene que hacer entonces? ¿Empezar ahora salir a la calle con un cuchillo y pelearse con todo el mundo? No. O sea, no es, bueno, asumo mi violencia y ahora me hago piquetera, no sé. Bueno, es un término de acá en Argentina. Revolucionaria, empiezo a romper todo. No, no, no. Entonces el tema es, yo tengo todo ese quantum de energía, ¿qué hago con eso? Por ejemplo, ahí Yolinda decía, me lo mejoré con yoga. Bueno, una forma, y habrá que ver, está bien, es lo canalizo en el cuerpo. Entonces, veo de qué forma filtro la energía con asanas, posturas, habrá que ver, si tenés mucho Marte, podés hacerte una ashtanga, una bien fuerte, bien power, ahí así descargas, ¿eh? Entonces, ahí ves, ¿no? O sea, te haces unas posturas bien exigentes, te quedás, pero una seda después, ay, estoy recansada. Entonces, claro, ahí Marte lo descargaste por ahí. ¿Se entiende? O mismo una buena clase así bien movida. Que ven que es energía. Y volviendo a lo que mencioné antes de posibilidades patológicas, por ejemplo, un caso así bien base, bien retorcido, de energía marciana mal usada, es por ejemplo un asesino serial. Está con el cuchillo ahí y quiere descargar esa violencia y hace daño. O sea, es un peligro. ¿Ven? Estoy dando un ejemplo bastante extremo, ¿sí? Pero eso sería ya un caso patológico, ¿no? Tiene que estar ya encerrado porque, bueno, es un caso ya que habría que ver, yo siempre pongo la carta de Natal en juego, ¿no? Habría que ver esa carta, qué pasó para que la persona, bueno, desencadene así y se densifique esa actitud tan extrema, ¿no? Toda su historia, que obviamente hay antecedentes de seguro, falta de afecto, no contención, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí hay otras variables. Yo ahora estoy poniendo el foco en Marte, porque bueno, es la temática de hoy, pero siempre recuerden que están todos los otros planetas, hay todo un diagrama con un montón de variables y más energías en juego, no es solo uno. Ahora es a modo de ejemplo. Y el caso, entonces, perdón, el asesino, ¿no? Bien violento, ¿sí? Bien extremo. Y después yo puedo subir, ¿no? En niveles y tienen un nivel bien canalizado de esa energía de un cirujano, que se iba a decir. Un cirujano que también tiene un bisturí, está cortando, si se quiere, está cortando la carne, está cortando a un humano, pero está sanando, está haciendo algo por otro. ¿Ven? Es una energía que está utilizada, como ven, antes mal usada y en este caso bien usada, o sea, con direccionalidad. El cirujano quizás no se da cuenta, es alguien que dice, ay, quiero estudiar medicina, bueno, y quiero ser cirujano. Y después quizás agarras la carta y ves que justamente tiene Marte muy potente, pero bueno, uno, si ya tiene de antemano ese dato, de antemano ese dato, hasta mismo uno puede conscientemente elegir hacia dónde canalizan las energías, ¿no? Ese es digamos, el punto a favor de conocer el mapa, o sea, la carta, y ya directamente, conscientemente, anticiparse y ver cómo ubica esas energías, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dice 4C? Sí, pero cuando uno aprende a controlar y se perdona uno mismo de lo que ha permitido que le pase, aprende a ser impecable e implacable. Sí, está bien. Yo, obviamente, como decís 4C1, ahí obviamente están interviniendo otras energías, ¿no? O sea, como decía antes, uno no es Marte solo y solo Marte y actúo, no. Hay otros, están tu Mercurio, tu Sol, etcétera, etcétera, que todos colaboran a que, bueno, a ver, veamos qué está sucediendo. Y eso en la medida, estos son, a ver, estadios, ¿ok? Ustedes consideren que cada persona, como dije la vez pasada y en otras ocasiones, una persona, yo me encuentro con una carta natal, pero hay una historia detrás. O sea, viene una persona con una carta y esa persona tuvo una historia, tiene una vida, hay todo un relato que acompaña esa carta. Y eso es fundamental, porque si esa persona
tuvo las herramientas necesarias, la contención, o pudo vivir su energía de X forma, ese nivel, como dice 4C, de que uno aprenda a controlar, sí, eso en la medida que vos tengas las herramientas o la capacidad de poder realmente sentarte, analizar y observarte y comprender lo que te sucedió, lo que se te jugó, y decir, bueno, hago un corte, hago una pausa y todo lo que hice ya está, comprendo y, o sea, hay una reflexión profunda. Pero hay casos que no, hay gente que ustedes esos salen a la calle, lo ven cotidianamente. Que además ahora la sociedad está muy psicótica, están todos muy locos. Esa cuestión de que enseguida la gente se enoja. No sé si lo han observado, si ven la agresión que hay en general. O sea, y hay casos donde esa cuestión de, bueno, realmente evaluando, me doy cuenta. Hay casos que no, es la culpa del otro, me enojé, el otro fue el otro me provocó, el otro tiene la culpa, y yo me descargo y fui violento y hasta se justifican, ¿no? Justifican su violencia. Pero bueno, esos son otros casos. Entonces, como ven, siempre hay estadios, hay niveles en cuanto a integración de esa energía, como siempre digo, un proceso consciente de transformación personal. ¿Qué implica el hacer un trabajo, un proceso de transformación personal? Que realmente yo conscientemente asumo mis limitaciones, que realmente me doy cuenta que un montón de situaciones que generé, primero asumir que las generé, porque en general la gente que dice, me pasa tal cosa en la vida, mira, tal cosa, todo como mirando de la vidriera para afuera, o sea, la vida le pasa, ¿no? O sea, no hay una implicación en lo que le está sucediendo. Entonces, claro, si uno vive la vida como una maceta que acompaña el escenario o un actor de reparto y no se hace cargo de lo que uno mismo o esa persona está generando y que es responsable, ahí está complicado el asumir realmente que uno fue responsable y cambiar la actitud, etcétera. No sé si comprenden, o sea, hay niveles, hay estadios, hay procesos. Por eso cada persona tiene su nivel, tiene su proceso evolutivo y por eso la cuestión de la transformación personal es tan personal, valga la redundancia. Es tan de la propia persona. Uno no puede ir con un librito bajo el brazo y decir, ay, pero tal cosa, tal cosa, tal cosa, y querer convencer al otro. No, es de cada uno y es lo que a uno le resuene y lo que uno considere y lo que le vibre. Y los tiempos de cada uno. Todos dentro tenemos un ritmo interno, hay un reloj interno que lo marcan los astros. Me han escuchado decirlo esto en otra ocasión. Hay ciclos, hay tránsitos, estoy leyéndolo desde lo astrológico, donde hay clics, hay momentos en donde uno hace clic y se da cuenta de cosas que antes no se dan cuenta. ¿Por qué? Bueno, desde lo astrológico yo les puedo decir, hubo algún tránsito ahí, un Saturno que pasó, Plutón, Urano, o sea, habrá que ver el matiz, la característica, pero hay toques donde uno tiene la oportunidad de poner pausa, analizar, evaluar, pero ¿por qué me está sucediendo esto? Y dar un giro, o la otra opción es, ay, pero qué desastre, loco, la realidad, mirá lo que me pasa, qué desgracia, o sea, mira de afuera. No es un reloj interno y una autoobservación de decir qué me está sucediendo, sino qué pasa afuera. Es afuera lo que está pasando, algo adentro mío, no. Quiero hacer esa distinción porque es muy importante para lo que voy a decir ahora respecto a la energía de Marte, que son escenarios distintos, puntos de partida distintos. Entonces, o vivo Marte o Marte me vive a mí como una persona alterada que vive peleándose de esquina a esquina con la gente, con la vida, personas que son violentas, agresivas, te dicen que son así, que no piensan cambiar, que ya está, que tal persona la fastidia, le molesta, y ahí queda su argumento.
O el otro escenario es, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué tanta violencia? ¿Qué es lo que me enoja tanto? ¿Ven la diferencia? Uno es peleado con la vida, pero la culpa es de la vida, ¿no? Y soy así y ya está. Y la otra es, ¿qué me está sucediendo? O sea, ya cuando uno hace una pregunta así, tiene la posibilidad de darle un giro. Y en el caso de la energía marciana, de llevarla a un nivel superior, de pulirla, de trabajarla. Entonces, como mencionaba al principio, si yo hablo de impulsos, ¿en qué consiste hacer ese traspaso, ese pasaje, ese camino? Primero, como dice 4C ahí, o sea, que decía antes, esperen que acá siguen escribiendo y me lo perdí. Hasta que uno entienda y asuma que no hay suerte ni casualidad, sino que es lo que uno ha generado empezar. Exactamente, muy bien. Sí, sí, exacto. Cuando vos asumís que vos tenés que ver en ese ritmo, ahí la cosa empieza a tomar otro color. Es así. El tema es que entonces yo, esa impulsividad, que digo que soy así, puedo empezar a comprender que no es tan así. Quiero, aclarar esa cuestión. Porque si no, ¿yo qué tendría que decirles? Que bueno, y este es el enfoque que yo le doy a la astrología, la astrología iniciática justamente son los planetas, toda la carta en sí, son habilitadores de cambio. Simplemente son frecuencias, son simbolismos, son, tomando un término psicoanalítico, significantes, o sea, son representaciones de algo, pero ese algo, todo eso que dentro mío está, yo tengo la posibilidad de transformarlo, de darle una vuelta de rosca, de hacer algo diferente con esa energía. No es energía cristalizada en la carta, no es energía que está encapsulada y que no hay algo que hacer. Justamente está la posibilidad de cambio, de crecimiento. Pero uno tiene que hacerlo. Acá está el cambio, acá está la diferencia. No es que me va a llover la respuesta y yo me quedo cruzado de brazos. Yo cruzado de brazos esperando a que, bueno, ya está, ya se resolvió. No, a ver, asumo eso y ¿qué hago? ¿No? Entonces, si hablando de la energía marciana, de Marte, uno de su nivel más primario y que socialmente censurado, ¿no? Que yo también hablaba, de ser impulsivo, ser violento, no, o sea, una persona que no tiene límites en cuanto a agredo, actúo, no pienso, no evalúo. Entonces, esa energía, y pongamos que es un caso en donde, como les decía antes, está muy latente, está muy presente. ¿Qué se hace? Como dije antes, es energía. Entonces, en primera instancia, asumo en qué situación estoy al respecto. Si soy una persona que me observo y me doy cuenta que mi actitud ante la vida es de mucha agresión y violencia, bueno, entonces, a ver, ¿qué hago, no? O sea, no es negar no soy así, sí, o sea, quizás ese es el primer paso y tanto herida al ego, ¿no? Porque reconocer esos aspectos que no son tan lindos es como que mucha gente no le gusta, ¿no? Sí, la verdad que no, soy bastante agresiva, o sea, es reconocer que uno tiene ese lado que no se daba cuenta. ¿Y saben cómo lo pueden detectar? Es muy simple. En los vínculos, con sinceridad, gente de confianza. ¿Sí? ¿Vos cómo me notás? O escuchar al otro y cuando diga, hablas con un tono muy violento, ¿eh? Te dirigís de una forma muy agresiva, ¿eh? En vez de ofenderse con el otro, peor, ¿no? O sea, es como que se redobla Marte. En vez de enojarse, decir, ¿por qué me está diciendo eso? Y más, sí, no solo se los dice una persona, sino que se los dice varias. O sea, varias personas les dice, sos bastante agresiva para hablar, ¿eh? O tenés algún... No es para ofenderse, sino, a ver, den vuelta a la situación y digan, a ver, ¿y por qué me están diciendo eso?
entonces acá hay algo. ¿Entienden? Acá es cuando uno puede usar los vínculos o los demás como espejos. O sea, me está diciendo algo la persona, no me enojo con la persona. A ver, ¿qué hay de información ahí de respecto de mi persona? Entonces ahí es posible, es una vía, o sea, cada uno verá qué tanta conexión tiene con uno mismo y encontrará la forma, ver hasta qué punto, cómo están conectados con esa energía. Entonces ahí es una forma. Entonces, en primera instancia descubren eso. Y luego, bueno, empezar a escuchar, esto es lo interesante, empezar a observarse, a escucharse, el tono de voz. A mí me ha sucedido que años atrás, yo no me daba cuenta que yo era bastante, hablaba con un tono de voz muy, muy alto, porque en mi familia gritan, o sea, pero es de familia, no es que lo hacen porque son malos, o sea, es la característica de la familia hablar con un tono de voz muy alto. Y claro, si uno toda la vida habló en ese tono de voz, para uno es normal, ¿no? Y con un tono bastante así cortante. Claro, para mí era normal. Hasta que, bueno, me encuentro con alguien que no es de ese entorno y me dice, pero hablas en un tono muy alto. Y yo, si esa persona, y al principio me molestaba que me lo dijera, pero ¿cómo? ¿Qué me está diciendo? Yo no, qué sé yo. Y después, que otras personas también me lo dijo, o sea, si quieren más, no se quieren quedar con una versión, pregunten a otros, ¿no? Así como hacen cuando quieren hacer una consulta al médico, no van a uno, van a varios, bueno, esto es lo mismo. Quieren averiguar, a ver, opinión objetiva, y ahí, luego que paré la pelota y dije, es verdad, y no me había dado cuenta. Les pongo ese ejemplo a modo de que realmente a veces los vínculos, a veces no, en realidad siempre. Lo que pasa es que generalmente nos enojamos. Tomamos al otro como que nos quiere fastidiar. Y en realidad, ¿saben qué interesante sería si, como lo dije la vez pasada, si a los vínculos los viéramos y los usáramos, en el buen sentido, lo digo, como espejo, como información que vuelve, sería muy nutritivo, muy nutritivo. Y en cuanto a lo que les estoy mencionando, para leer lo que será lo marciano, que generalmente estar actuando Marte es bastante, no es sociable, o sea, Marte no es sociable, ¿sí? O sea, olvídense. Entonces, hay quizás escenas o situaciones donde quede muy en evidencia nuestro Marte. Entonces, sería interesante que hagan esa prueba, a ver qué les dicen. Entonces, detectar eso. Segundo paso, empezar a escucharse ustedes. Por eso los que les mencionaba el ejemplo del tono de voz. Y quizás descubran que en determinada situación se ponen locos, se sacan, se enojan, son bastante enojadizos y no se daban cuenta. Entonces ahí se empieza a filtrar Marte, ¿sí? Entonces, en ese nivel de observación, el paso siguiente es, ahora, bueno, ok, ya no voy a explotar como leche hervida con cada vez que no sé, que mi mamá dice tal cosa, a mí me saca de las casillas, me enerva, me pongo loca, ¿no? Les pongo un ejemplo. Entonces, ustedes ya saben, descubrieron eso, ¿qué van a hacer? Justo se encuentran con su mamá y su mamá le dice la palabra bomba, ¿no? La que hoy. Dos opciones. Reaccionan como siempre. ¿Y qué sucede? Lo mismo de siempre. Ya está, pasó. Otra opción, surge la situación, pausa. No reacciono. No reacciono como siempre. Cambio la actitud. ¿Qué sucede ahí entonces? ¿Qué sucede ahí? No descargaron la energía de Marte ahí. No se enojaron, no se pelearon. ¿Y entonces la reprimieron? No, no reprimieron. Porque son conscientes de lo que están haciendo. Esa energía está disponible para que la usen en otra cosa. Les puedo asegurar, si quieren probar, que van a estar con más energía, ya de por sí.
porque el enojarse desgasta y no saben cómo. Todo lo que es enojo, agresión, quita mucha energía. Y la energía es finita, la energía humana. No se crean que la energía que tenemos en el cuerpo es ilimitada. Es limitada, es finita. Por eso precisamos ir a dormir, ir a descansar para reponernos. Si no, no haría falta ir a dormir. Excepto que uno hiciera un trabajo en particular, pero bueno, vamos a nuestro día a día, ¿sí? O sea, es preciso descansar. Entonces, si uno toma conciencia de cuántas pavadas, tonteras, desperdicia energía, por ejemplo, enojándose, usando ese Marte para violentarse, ponerse agresivo, les aseguro que si realmente tomaran conciencia y pudieran poner un freno ahí y decir, no, ni me gasto en enojar, se van a sentir más descansados. Les aseguro que es así, es energía que elijo usar en otra cosa. ¿Sí? Exacto. El enojo quita energía. Bueno, es lo que justamente estaba comentando, que acá veo que Daniel estaba mencionando. Quiero a ver qué están comentando por arriba para, bueno, si hay alguna pregunta, pero creo que se entiende el concepto, ¿no? Entonces, y ahora hablando también de otra palabrita que yo mencioné, que es el tema del deseo, acá está la cuestión. No se crean que la palabra deseo también es algo que tengan que quitar, ¿no? Que a veces dicen, ay, no, el deseo. Hasta incluso, y desgraciadamente, está deformado su significado, está mal usada, está denigrado. El deseo, y el deseo en cuanto a que es algo que ustedes se proponen hacer en la vida, es el motor, es lo que ustedes los va a motivar en la vida a avanzar. Deseo tal cuestión, deseo lograr un trabajo, conseguir un trabajo estable, que realmente o sea, triunfar en tal cuestión. Ese es su deseo. Entonces, dirigir toda esa energía que de Marte, que justamente Marte como motor, como les decía antes, que me impulsa y lleva a que yo me mueva a lo que quiero. No sé si ven la diferencia. Una cosa es andar enojándome, peleándome, tipo patotera, por la calle y después termino cansada. Y otra cosa es, no gasto la energía en esas reacciones que también, como ven, son reacciones. O sea, no son acciones pensadas, sino que son automáticas. Hay algo ahí programado que después habrá que ver que está enganchado, pero hay algo que es súper básico, de robot. O sea, no es algo elevado en cuanto a conciencia, pensado y planeado, sino que es reacciona. Bueno, como ven esa gente que anda por la vida, que como dije antes, que se pelea con todo el mundo, parece que no pensara, no considerara, ¿no? Entonces, qué importante es no usar la energía o mal usarla en lo que decía y empezar a enfocarla en, ¿por qué digo deseo? Porque Marte, en los niveles más elevados, es el deseo. ¿Pueden ver la diferencia? Estoy hablando del mismo planeta, en todos una escala de evolución de esa energía. O lo vivo a lo impulsivo y violento, o lo vivo a un nivel elevado de deseo, que me motive a saber para dónde quiero ir, en qué sentido quiero dirigir, dirigir mi vida, en qué sentido voy, qué hago con mi vida. Y ahí es cuando Marte es el combustible y el motor que realmente me lleva a donde yo quiero ir. No sé si ven la diferencia. El otro me lleva para donde quiere porque me peleo, no me doy ni cuenta. En cambio acá, yo elijo esa energía a dónde la pongo. ¿Entienden? Y ahí es lo sublime, cuando uno esa energía la pule, la eleva, la sublima, la lleva a un nivel de más evolución en tu camino de crecimiento. ¿Se entiende lo que digo? O sea, volviendo al ejemplo del asesino y el cirujano.
Yo no digo que con eso tengan que todos ser asesinos, ¿verdad? Quizás hay alguno que tenga ganas, ¿no? De matar a alguien, pero no. O sea, no digo que todos tengan que ser cirujanos. Es el ejemplo de cómo una misma energía está canalizada de forma muy negativa, ya hasta inconsciente, porque un asesino ya perdió hasta conexión con un montón de cuestiones que hacen a la esencia del crecimiento humano, de la evolución. Ese es el nivel más básico. Y el ejemplo del cirujano, donde es la misma energía, pero ya usada a conciencia, en algo puntual y en realidad colaborando y ayudando a otros. ¿Se entiende el ejemplo? Eso es básicamente lo que sería como una un pulido, una elevación de esa energía marciana. ¿Sí? Bueno, vuelvo acá al chat que veo que han escrito. A ver. Buenas noches. Acá Rosa que veo que está. Hasta que uno entiende, asuma que no es orden nada si lo había leído. Comprender que los conflictos los soluciona cuando los emprende su... Claro, obviamente. O sea, eso es lo que yo decía antes, ¿no? Al margen de que uno, en el caso de que uno se esté preguntando, bueno, a ver, ¿por qué me enojo tanto por tal cosa? ¿Por qué me enerva? ¿Por qué me...? Ahí ya entran otras variables, ¿no? O sea, ya ahí sería escarbar y empezar a ver qué hay ahí, por qué me enoja tanto, ¿no? Ir a la raíz, como dice 4C. Pero bueno, ahí ya excede lo que sería el tema de hoy de Marte. Hay, como dije, Marte no está solo, hay otras variables. Tenemos muchas más cuestiones y hay mucha cuestión oculta dentro de cada uno que opera, ¿no? Que está ahí, que hace sus movimientos. Y es todo, bueno, el proceso y el camino de empezar a descubrirlo, ¿no? Eso ya es camino de recorrido personal de quien así desea hacerlo, ¿no? Claro, bueno, lo que yo decía de la agresión que hay en general, que dice, yo no creo que sea un tono alto es la manifestación de la energía de la personalidad. No lo entendí. Pero a mí en lo personal soy así, contesto así, pero en verdad tiro a matar. Ah, bueno, habría que ver ahí. Habrá que ver ahí, ¿eh? En realidad no hay que tirar a matar, ¿eh? Yo entiendo. Pero bueno, justamente el tema es por qué determinada cosa, truc, ¿no? Uno quiere y determina por qué hay cosas que te sacan chispas, te hace cortocircuito y otras que no, ¿no? Yo digo ahí ya cada uno se lo preguntará y verá. Exacto, inclusive nos hace enfermar, claro. Y si la pregunta es llenar con amor el enojo. Sí, sí, en realidad, a ver, ¿cuándo el enojo pierde fuerza? Cuando comprendo que a ver, cuando les daba el ejemplo la vez pasada de los vínculos, ¿no? Que hablábamos de Venus, que generalmente en una relación de pareja, ¿qué sucede? Una pelea, ¿no? Una discusión. Y uno, ¿qué es lo primero que hace? Ay, cómo me enoja, tengo ganas. ¿Qué hace? Te enojas con el otro. Si te enojas con el otro. Y lo que yo les proponía es que trataran de comprender que en realidad el otro te está espejando algo. Si yo estoy hablando de que siempre, que hay proyecciones, de que hay una conexión con el otro y que el otro te está trayendo información, no me tengo que estar enojando. O sea, en todo caso será que la información que me trae no me gusta, entonces me enoja. ¿Sí? Yo sé que suena muy teórico esto después en el día a día y que y ahí está el verdadero desafío, ¿eh? En que después en el día a día ponerlo en práctica, porque si no que es linda la teoría, pero el tema es, estoy en la situación y a ver y qué hago. Si no, es muy fácil de hablar, ay sí, porque el espejo, qué sé yo, pero después cuando estoy en la situación, a ver qué hago, ¿no?
si me peleo como siempre o realmente puedo en ese momento comprender que lo que está sucediendo. Entonces, ese llenar con amor el enojo sería, en realidad, no me enojo con el otro. Si el otro, ¿qué tiene que ver? Si es algo mío acá. Acá hay una cuestión que está tocando hilos míos que no soporto. Entonces, en cierta forma, ese enojo empieza a desdibujarse, porque no tiene sostén. Pero para eso hay que realmente sincerarse con uno mismo, que no es tan simple. No es tan simple. O sea, generalmente lo primero que hacemos es acusamos al otro. Vos tal cosa. Yo no digo que sea fácil, ¿sí? Es todo un cambio. Lo que yo estoy mencionando es todo un cambio en cuanto a vincularidad, a comprensión de un montón de cosas. No es algo que esté dado fácilmente. Yo eso no lo estoy diciendo, ¿sí? Pero es posible hacerlo. Es como los hábitos, como toda cuestión que uno ha incorporado, que aprendió a hacer en su vida cotidiana, esto es algo más, pero implica ya observarse, ¿no? O sea, estar en otro nivel. Bueno, ¿qué opinás de los budistas? ¿Qué pregunta? Bueno, eso lo podemos hablar en otro momento. El tema es si realmente Buda estaba hablando del deseo, como los budistas lo están interpretando, ¿no? Simplemente menciono eso. Así como el cristianismo no es lo que Cristo dijo, no sé si eso está al tanto o no, con el budismo hay algo similar. O sea, los budistas, el budismo no es Buda. O sea, Buda, cuando hablaba del deseo, no estaba hablando del deseo que... Por eso les aclaré hace un rato que ojo con el deseo que nos dicen que, ay, mismo los budistas, no hay que desear. Ven que está como hasta tildado como algo malo, ¿no? Como algo que no hay que, no sé, que no hay que hacer, que hay tantas cosas que están deformadas. Yo a veces, o sea, me doy cuenta de muchas cosas y acá es donde actúa mi Marte, me enojo, digo, ¿por qué, no? Porque el deseo, en realidad, del que hablaba Buda, es el deseo en cuanto a motor que te lleve a tener un objetivo en tu vida. Desea, pero desea lo que te mueva en tu vida a realizarte, a trascenderte. Ese deseo, es otra cosa, ¿sí? Lo que pasa es que lo han, pero deformado todo. O sea, bueno, pero no quiero entrar en ese terreno porque no es tema de hoy. Nos vamos por la rama. Pero bueno, gracias por mencionarlo, que vale la aclaración. Claro, hay que pensar antes de actuar y hablar. Exacto. El tema es que, por ejemplo, Aries, oye, que tiene mucho Marte, ya llegó a la meta, o sea, ya se mandó, ya fue. Y después, dice, uy, no me di cuenta. O sea, son, como dije, conductas, todo es posible de aprender, de modificar, de pulir, todo es posible. Entonces cada uno tiene que ver qué cuestión tiene que ajustar, corregir, porque la transformación es posible para todos. O sea, está quien quiera hacerlo, ¿no? O sea, eso ya es de cada quien. El deseo puede ser bueno y también malo. No sé, depende. Malo, yo te lo puedo decir, deseo malo, si estás cumpliendo el deseo de un otro, de otra persona, y que no te das cuenta, y que te aleja de lo que realmente querés. ¿Y eso qué hace? Que te dé bronca en el fondo. Ahí yo te puedo decir, es malo para vos, porque te estás traicionando a vos mismo, en cierta forma. Y lo que estoy diciendo no se crean que es algo muy de ciencia ficción. Eh, es más cotidiano de lo que piensan. Generalmente, como dije la vez pasada, no nos conocemos tanto. ¿Qué nos gusta? ¿Qué queremos en la vida? Es un camino descubrir realmente eso. No se crean que es tan simple.
Acá que contesta según la pregunta, bueno, eso habría que ver, que dice 4C. Bueno, ¿el deseo te puede empoderar o te puede limitar? Bueno, sí, obviamente, como dije antes, depende qué deseo. Si vos tenés claro que ese deseo que registras en vos te lleva a algo que realmente a vos te hace crecer como persona, sin jorobar a los demás, porque no se trata de jorobar a los demás, se trata de enfocarte en lo que vos querés y que vos sabés que para vos es una transformación el llegar a eso, que tenés que hacer un camino, el viaje del héroe, si quieren, el viaje del héroe, todas las historias de héroes que tienen que ir a rescatar a la princesa, que tienen que matar al dragón, vieron que no tienen misiones, algo fácil, algo simple, es todo un desafío. Bueno, la vida misma te propone eso. No es que hay que escapar a eso, hay que hacerlo, hay que atravesarlo. Entonces, si ese deseo para vos implica que seas otra persona después que lo lográs, ahí está la transformación. ¿Sí? Es un deseo bueno, si se quiere, positivo. Deseo malo, como dije antes, sería que lo de bueno o malo es tan relativo. Yo diría, Disa, que te aleja de lo que realmente querés. Porque en definitiva sería por complacer a otro, porque no te animás a hacer lo que querés. Bueno, ven que se abre un abanico de posibilidades, ¿no? Ahí ya está en cada uno ver realmente qué desea y si lo que desea realmente es. Ahí ya es un terreno que es de exploración de cada quien, ¿sí? Ok, bueno, ya voy a ir haciendo el cierre del encuentro. Como ven, bueno, al menos a mí me encantan estos temas y son de la vida misma, porque les hablé de energía marciana y de Marte y no es que estuve hablando del planeta y que decían de qué hablar. Es la vida misma, está en cada uno de nosotros y lo pueden ver en cada esquina. Hace a la descripción de la conducta humana, uno de los aspectos, y de lo que se trata es de pulir, de sublimar, de elevar, de transformar. Hoy hablé de Marte, así la otra vez hablé de Venus, y cada planeta trae esa información y la posibilidad de que te transformes, de que avances, de que crezcas. Eso está en vos, o sea, eso es personal, decisión de cada quien. Así que bueno, les agradezco, como siempre, muchas gracias a los que veo que están encuentro tras encuentro acá acompañando, así que les agradezco muchísimo las preguntas, los comentarios. Ya saben, si quieren contactarse conmigo, hoy no puse el mail, bueno, secapmani@hotmail.com o en Facebook, Astrología Iniciática, me buscan por ahí, o Carolina Capmani, o sea, las vías que consideren, cualquiera de ellas está ok, consultas, lo que deseen. También si quieren proponer algún tema, también que tenga que ver con la astrología iniciática, bueno, algún tema que consideren que puede relacionarse, también acepto propuestas, así que son bienvenidas. Me encanta la interacción, me encanta compartir, como dije, y les agradezco realmente la buena predisposición y que estén. Así que ojalá lo hayan disfrutado, como siempre les digo, yo lo disfruto muchísimo, me encanta. Y nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias, que descansen y muy, muy buenas noches. Gracias.